Gracias, señor. Los antiguos egipcios del norte de África dejaron tras de sí numerosos monumentos y tenían terroríficos lados oscuros que habían permanecido ocultos durante miles de años. A medida que los científicos se adentran en esta misteriosa civilización, descubren hallazgos arqueológicos revolucionarios que cambian todo lo que creíamos saber sobre esta enigmática parte del mundo. Acompáñenos a desvelar las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Número 15. El laberinto de Jawara. El misterioso laberinto de Jawara también recibe el nombre de Pirámide Negra de Dashur. Es un lugar donde se ocultan secretos y cobran vida historias de antiguas intrigas. Se encuentra a unos 60 kilómetros al sureste de El Cairo, precisamente en medio del desierto. Esta estructura se ha convertido en un escenario controvertido tanto para turistas como para arqueólogos. Quizás porque fue construida por Amenemhat III, el sexto faraón de la dinastía 12. La pirámide mide unos 75 metros de altura, con una base de 105 metros y una inclinación de 57 grados. Además, está revestida de piedra caliza, lo que le da un aspecto crudo y arenoso, similar al de las antiguas fortalezas. Pero eso ni siquiera es lo más emocionante de este yacimiento arqueológico. Lo emocionante es la estructura subterránea que se asemeja al diseño del reino medieval, descubierta por los arqueólogos en 2008. El pasadizo subterráneo es tan intrigante que Heródoto, el historiador y geógrafo griego que visitó la pirámide en el siglo V, la describió como un extraordinario complejo con innumerables salas. Las estructuras subterráneas de la Pirámide Negra están divididas en dos secciones, una para el rey en el cuadrante oriental y sus esposas en el cuadrante meridional. Las dos secciones tenían sus entradas y estaban conectadas por dos pasillos. Dentro de la cámara del rey hay un sarcófago de granito rosa con motivos de Sarek. Mientras que las cámaras de la reina contenían sarcófagos similares a los del rey, varias piezas de su joyería, como un frasco de perfume de alabastro, se encontraron 2 cabezas de masa y 7 estuches de alabastro con forma de pato. El complicado pasadizo tiene un significado ritual, ya que las cámaras se describían como el hogar de Osiris, el dios regente del inframundo. Algunos de estos pasadizos conducían a la sección del rey, que permanece intacta en su mayor parte, y alberga un sarcófago y tarros canopos. El laberinto contiene 12 patios cubiertos de puertas enfrentadas con 2 tipos de cámaras, una sobre el suelo y otra sobre el conjunto superior de cámaras. Mientras que el conjunto superior ha sido explorado, la división inferior sigue siendo un misterio. Se ha intentado representar el laberinto basándose en descripciones de textos antiguos, pero la verdad de lo que se esconde bajo las arenas de Jawara sigue siendo esquiva. El misterio que rodea al laberinto se ha transformado en un enigma cautivador que sigue desafiando nuestra comprensión de la historia. Número 14. La tumba de la reina desconocida. Cuando se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, los arqueólogos siguen haciendo descubrimientos en el yacimiento arqueológico de Saqqara. Un equipo de arqueólogos que trabajaba en la antigua necrópolis encontró la tumba de una reina egipcia no documentada, así como 300 ataúdes con descubrimientos fascinantes. La tumba alberga cientos de momias que se consideran pertenecientes a los generales de Tut, sus consejeros y muchas otras antigüedades. Cada ataúd tiene un rostro espectacular que distingue a hombres y mujeres, y está decorado con escenas del texto funerario del antiguo Egipto, el Libro de los Muertos. Los ataúdes individuales llevan el nombre del difunto y muestran a los 4 hijos de Horus, protectores de los órganos de los difuntos, mientras que algunos ataúdes tienen 2 tapas. En el interior de los ataúdes y los pozos de las tumbas, los arqueólogos también encontraron artefactos como juegos, pequeñas figuritas conocidas como shaptis, estatuas del dios Ptah-Sokar e incluso un hacha de metal encontrada en la mano de un soldado momificado. Sin embargo, la característica más asombrosa de la tumba de la reina era que estaba hecha de oro macizo. Los arqueólogos la llamaban la Reina Real Neith. Algunos la llaman la diosa de la creación o la madre de Ra, el dios Sol. Mientras analizaba estos hallazgos, Zahi Hawass, un egiptólogo, dijo que el descubrimiento ha adquirido una importancia monumental y ha reescrito lo que sabemos de la historia al añadir la nueva reina a nuestros registros. Pero rastrear la historia de esta soberana y esperar desentrañar los misterios que la rodean a ella y a los otros 300 ataúdes se ha convertido en una tarea de enormes proporciones para los científicos. Esto se debe a que la mayoría de los enterramientos conocidos en Saqqara eran del Reino Antiguo o del período tardío, mientras que estos eran del Reino Nuevo. Así que el misterio permanece, y por suerte puede que se desvele en poco tiempo. 13. La piedra Rosetta.
a unas 35 millas al este de Alejandría, y en el año 1979, un grupo de soldados, dirigidos por Pierre-François Bouchard durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, tropezaron con la piedra de Rosetta mientras excavaban los cimientos de un fuerte cerca del Rashid, región que hoy recibe el nombre de Rosetta. La piedra, de casi 4 pies de largo y 2,5 de ancho, es una losa de basalto negro inscrita con escritura antigua. Se decía que estos escritos eran un decreto redactado por un consejo de sacerdotes, que confirmaba el derecho de un faraón de 13 años llamado Ptolomeo V a gobernar Egipto. Lo que hizo notable a esta piedra es que no estaba escrita en 1 o 2 lenguas, sino en 3. ¿Has oído bien? Contenía fragmentos de pasajes escritos en griego, jeroglíficos egipcios y demótico egipcio. En el momento de su descubrimiento, solo se conocía la lengua griega, lo que hacía imposible descifrar las otras 2 lenguas. Estas 2 lenguas siguieron siendo complejas hasta que los científicos se dieron cuenta de que la inscripción griega comunicaba el mismo significado que las otras 2. Esto permitió a estudiosos como Thomas Young, físico inglés, y Jean-François Champollion, un erudito francés, para descifrar el código y desvelar el secreto oculto tras los antiguos jeroglíficos y textos demóticos egipcios. La historia cuenta que estas piedras se colocaron en todos los templos importantes de Egipto. En la actualidad, la piedra Rosetta se conserva en el Museo Británico, lo que ha desatado una gran polémica, ya que los egipcios habían pedido en repetidas ocasiones que la piedra fuera devuelta a su patria, Egipto. Algunos historiadores apoyan ahora la petición de los egipcios de que se devuelva la piedra de Rosetta. Estos académicos creen que esto ayudará a preservar la historia. Número 12. Descubierta una cámara secreta en el interior de la Gran Pirámide. Sin duda, la Gran Pirámide es una maravilla del mundo antiguo y uno de los edificios más estudiados en el siglo XXI. Tras años de existencia, aún guarda más secretos para sí misma. Ahora es cierto que el corredor que allana el camino a una cámara secreta, oculta bajo la cara norte de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, ha sido confirmado por un equipo de investigación de las pirámides de exploración. Estos investigadores revelaron la entrada de este antiguo edificio, en lo que creían que era la entrada original a la Gran Pirámide. Este pasadizo secreto se descubrió mediante una técnica de vanguardia llamada escáneres de radiografía de rayos cósmicos de muones y mediante el uso de una cámara endoscópica. El resultado de la exploración mostró que en el pasadizo cabían varias personas a la vez, lo que hace que muchos se pregunten si el subsuelo era una asamblea para faraones. Bueno, podría ser. Christian Gross, geofísico de la Technische Universität München, Alemania, tiene una respuesta. Gross creía que el agujero de la pirámide era algo único y que se habían visto características estructurales similares repetidas sobre la cámara funeraria del rey Khufu en otro lugar de la Gran Pirámide, así como en la pirámide de Meidum, situada a 45 millas al sur de El Cairo. Y Sebastian Procurer, físico, que publicó las primeras imágenes del pasaje tomadas con el endoscopio, confirmó que el camino no tenía habitaciones, ni huellas, ni ningún otro signo de actividad humana en su interior. Esto hizo que los investigadores llegaran a la conclusión de que la cámara nunca se había utilizado ni se había accedido a ella durante décadas, hasta ahora. Planean continuar sus exploraciones en el lugar, con la esperanza de encontrar más artefactos en el espacio. Once, el hombre de oro. En la tumba de Saqqara, en la antigua capital egipcia de Memphis, los arqueólogos han anunciado multitud de descubrimientos en este yacimiento, entre ellos una momia de 4.300 años de antigüedad cubierta de pan de oro. La momia, que son los restos de un hombre llamado Hakashipes, fue encontrado en un sarcófago de piedra sellado en el fondo de un pozo de 33 pies. Estaba completamente cubierto de capas de oro y es el individuo momificado no real más antiguo. La momia también tenía un cinturón de túnica, llevaba una banda en la cabeza y un brazalete en el pecho. Eran emblemas de gente adinerada en el sentido de que era un hombre de gran riqueza. Mientras los historiadores trataban de entender este tótem dorado, Francesco Tiradriti, egiptólogo de la Universidad Core de Enna, Italia, describió el cinturón de la túnica que llevaba la momia como un antiguo objeto utilizado para preservar la presencia viva del difunto, y el símbolo también podría ofrecer información sobre antiguas creencias religiosas. Cabe destacar que Ali Abu Dashish, otro arqueólogo que participó en la excavación, afirmó que el descubrimiento ayudó a conectar a los reyes medievales con la gente que vivía a su alrededor. Aparte de la excavación del hombre de oro, estatuas, amuletos, también se encontraron herramientas, cerámica y varias pinturas murales.
Se cree que estos hallazgos, incluidas las momias, datan de las dinastías Quinto y Sexto del Reino Antiguo. Tras el uso de la datación absoluta, los arqueólogos descubrieron que estos objetos tenían más de 4.500 años de antigüedad. Número 10. Momias de lengua dorada de Quesna. Momias de lengua dorada de Quesna. En febrero de 2021, en el templo de Taposiris Magna, en Alejandría, los arqueólogos hallaron conjuntos de tumbas que contenían momias de lengua dorada que se suponía existían desde la época grecorromana. También, en diciembre del mismo año, en el yacimiento arqueológico de Oxirrinco, cerca de la actual ciudad de Elbanasa, se encontraron prácticas funerarias similares de enterrar a los muertos con lengua de oro. En una excavación reciente en la gobernación egipcia de Manufia, se encontró otro hombre enterrado con trozos de láminas de oro con forma de lengua humana. Esta vez el descubrimiento fue excepcionalmente singular. El grupo de arqueólogos que encontró la momia tuvo la suerte de hallar no solo 2 sarcófagos, sino también uno que permanecía completamente sellado e indemne. Los 2 primeros, que ya habían sido saqueadas por ladrones de tumbas, aún contenían 2 cuerpos humanos con la extraña lengua dorada, junto con un gran sarcófago de piedra caliza. La primera tumba era segura y contenía varias reliquias antiguas asombrosas, como ataúdes de piedra caliza intactos y momias de lengua dorada. Muchos creen que los embalsamadores egipcios retiraban las lenguas reales durante el proceso de embalsamamiento, ya que pensaban que las joyas permitían a los muertos comunicarse con Osiris, el señor egipcio del inframundo. Los antiguos egipcios creían que Osiris gobernaba el inframundo y juzgaba las almas de los espíritus que entraban en él. Por eso pensaban que tener la capacidad de hablar con este dios y pedirle clemencia ayudaría a las personas a entrar con éxito en la otra vida. Esto da una pista sobre las antiguas creencias religiosas, ya que los arqueólogos esperan identificar en los próximos años aún más increíbles riquezas antiguas enterradas en estas rocas. Prosiguen sus excavaciones en el yacimiento de Quesna, que se prolongan desde hace más de 25 años para poder comprender mejor los artefactos desconocidos. Número 9. La ciudad dorada perdida. Un arqueólogo inglés, Howard Carter, en 1922, entró en la cámara funeraria sellada de Tebas, Egipto, donde descubrió al antiguo soberano egipcio momificado de oro, Rey Tutankamón. No sabíamos que esto era solo el principio. Septiembre de 2020. Un equipo de arqueólogos comenzó las excavaciones en la orilla oeste de Luxor, cerca del Valle de los Reyes. Se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital, El Cairo. A las pocas semanas de la excavación, descubrieron formaciones de adobes que aparecían en todas direcciones y estaban rodeadas por un característico muro en zigzag, de unos 9 pies de altura en algunas zonas. Esta fue identificada como la antigua ciudad perdida, conocida como Atón o la ciudad dorada perdida. Aunque el tamaño de la ciudad aún está por determinar, su datación está clara gracias a los jeroglíficos de diversos objetos encontrados junto a ella. Por ejemplo, una vasija que contenía 2 galones de carne hervida tenía inscrito el año 37, la época de Amenhotep III, el faraón más poderoso de Egipto. Objetos rituales, incluidos amuletos escarabajos, ladrillos, vasijas, cerámica coloreada y ladrillos de barro con el sello real de Amenhotep. Selina Ikram, arqueóloga que dirigió la unidad de egiptología de la Universidad Americana de El Cairo, identificó la ciudad dorada perdida como la versión egipcia de Pompeya, una sofisticada ciudad romana situada en la región de Campania, en el sur de Italia. El diseño arquitectónico de este yacimiento muestra dónde podrían haber vivido los trabajadores, una panadería y una cocina, objetos relacionados con la producción de metal y vidrio, edificios que parecen relacionados con la administración, e incluso un cementerio lleno de tumbas excavadas en la roca. Número 8. Estatua de Diorita de Khafre. El Museo Egipcio del Cairo expone al público numerosas esculturas antiguas. Una de ellas es la estatua de Khafre, también conocida como Khafre entronizado. Esta estatua está hecha de gneis de anortosita, una piedra valiosa, extremadamente dura y oscura. En 1860 d.C., Auguste Mariette, primer director del Servicio de Antigüedades Egipcias, encontró la estatua enterrada en una fosa excavada bajo el suelo del templo del Valle de Khafre. La estatua fue registrada como 14º objeto del Catálogo General del Museo del Cairo. Sin embargo, es una de las esculturas más importantes y emblemáticas del antiguo Egipto, y representa al faraón de la cuarta dinastía, Khafre, sentado en un trono con patas de león. Khafre se sienta en lo alto del trono, mirando por encima y más allá de cualquiera que la mire, gesticulando con el puño cerrado y la mano abierta. El retrato del rey representa 2 protecciones divinas. Un tocado de Nehem con un uraeus o cobra representa a Wayet,
la diosa protectora del Bajo Egipto. Los laterales del trono estaban decorados con el sematawi, símbolo que unía el Alto y el Bajo Egipto. Estas caras contenían jeroglíficos que describían el deber del rey y unían las partes políticas del antiguo Egipto. También, un halcón extiende sus alas para abrazar la parte posterior del tocado del rey, emblema del dios Horus. Se trata de otra deidad protectora a menudo asociada directamente con el rey viviente, que reside en el Alto Egipto. Este estatuto marcó no solo el apogeo de la capacidad manufacturera de los antiguos egipcios, sino también de su destreza técnica. Mezcla de idealismo y naturalismo en una variedad de piedras, como cuarcita, caliza y huaca gris. La estatuaria de Jafre siguió influyendo en las imágenes reales, sobre todo porque retrata la conexión entre el faraón y lo divino. Hoy en día, los hallazgos siguen relacionando esta estatua con la postura política moderna de los egipcios. Número 7. Foso de manos gigantes. En la época en que los Hyksos, un pueblo que se cree originario del norte de Canaán, controlaban parte de Egipto y tenían su capital en Avaris, un lugar conocido hoy como Tel el Daba. Los Hyksos, que residían en esta región desde hacía más de 3.600 años, convirtieron al rey Khayan en su gobernante. Aunque no se sabía nada en concreto sobre esta práctica, hasta que en 2011, un equipo de arqueólogos excavó el palacio de los Khayan y desenterró esqueletos de 16 manos humanas enterradas en 4 fosas. En 2 de las fosas se descubrieron manos derechas rotas a la entrada del palacio Hyksos. Se creía que estas manos eran algún tipo de regalo entregado al rey o a su subordinado a cambio de oro. Las 2 últimas fosas, construidas en un espacio exterior del palacio, contenían las 14 manos restantes. Lo más intrigante es que estas patas gigantes no incluyen manos izquierdas, solo las derechas fueron cortadas y enterradas en arenas. Manfred Betak, proyecto y director de campo de las excavaciones, explicó que cada fosa que contenía esas manos significaba cosas distintas. Aunque es la primera vez que se encuentran pruebas arqueológicas de la práctica de la amputación de la mano derecha, muchos investigadores creen que esta práctica va en contra de lo que sabemos sobre la escritura y el arte del antiguo Egipto. Un texto en el que un soldado suele presentar la mano derecha amputada de un enemigo a sus superiores a cambio de oro. Los científicos no están seguros de quién inició esta truculenta tradición. Tal vez no se hayan encontrado registros de esta práctica en la tierra natal de los Hyksos, en el norte de Canaán. Podrían haber recogido la tradición egipcia, o podría haberse originado en otro lugar. Muchos recurren ahora a la paleta egipcia de Narmer en busca de una explicación. Este objeto, que data de hace unos 5.000 años, dio una idea del espantoso trato que recibían los prisioneros en el antiguo Egipto. Este puede ser el origen del corte de la mano derecha. Número 6. Rollo de papiro. Desvelando los misterios del pasado, el rollo de papiro atrae con sus delicadas fibras, preservando la sabiduría y la historia antiguas. Hallada en uno de los 250 ataúdes, en Saqqara, los arqueólogos egipcios han encontrado ahora otra reliquia en la misma necrópolis. Esta vez no es una calavera embalsamada, sino un pergamino. Descubierto en 2022 en el interior de una tumba cercana a la pirámide escalonada de Djoser, el edificio de piedra colosal más antiguo de Egipto, este antiguo pergamino tiene más de 2.000 años. En un principio, los arqueólogos creyeron que el antiguo documento medía 9 metros de largo, hasta que se concluyó que era un monumento escrito de 15 metros de largo. Esta antigüedad, descrita como el primer descubrimiento de este tipo, se encontró enrollada en un sarcófago perteneciente a Amosi, cuyo nombre se menciona 260 veces a lo largo del enorme documento. El libro contenía declaraciones y conjuros del libro faraónico de los muertos. Eso suena espeluznante. Pero eso no es todo. También contenía representaciones de Osiris, el antiguo dios egipcio del inframundo. El libro de los muertos es un conjunto de textos funerarios religiosos destinados a guiar a los difuntos hacia el inframundo. Incluye conjuros de los dioses, cantos, oraciones y una hoja de ruta de lo que las almas de los difuntos encontrarían durante su viaje. El pergamino está escrito con tintas negra y roja y en hierático, una cursiva utilizada por los antiguos egipcios, y contenía 113 capítulos del libro de los muertos, distribuidos en 150 columnas de diferentes tamaños en varias líneas y columnas. Los capítulos se redactaron y organizaron de forma bien coordinada, escribiendo en lugares y especificaciones concretas. El libro de los muertos se ha traducido del hierático al árabe y se expone en el Museo Egipcio de El Cairo. Es hora de la selección de suscriptores de hoy. Los artefactos arqueológicos de Egipto han sido durante mucho tiempo una de las cosas más fascinantes que esperamos.
Algunos son espeluznantes y, si se ven en la oscuridad, podrían provocar pesadillas. Otras son sobrecogedoras. Esta imagen muestra restos óseos dispuestos junto a individuos antiguos momificados. Mientras estos espeluznantes seres tienen a toda la comunidad académica boquiabierta, ¿qué cree que ocurrió para que se produjera esta recuperación masiva de esqueletos? ¿Podría este suceso estar relacionado de algún modo con los múltiples descubrimientos de momias de los que vamos a saber más en este vídeo? Quédese con nosotros. Número 5. El gigante Ramsés, la segunda estatua. En el corazón del desierto se alza un colosal guardián. Contempla el esplendor monumental de Ramsés, la segunda estatua. El coloso de Ramsés descansó durante más de 130 años entre las ruinas de la antigua Memphis, en la orilla occidental del Nilo, a unos 25 kilómetros en medio de un ajetreado barrio moderno de clase media al sur de El Cairo. Representando al poderoso faraón de la 19 dinastía, esta colosal estatua, abandonada en las arenas durante décadas, fue redescubierta en una expedición que comenzó en 2012. Expedición de un equipo internacional de arqueólogos dirigido por Dietrich Rauet, de la Universidad de Leipzig. Descubrieron que gran parte del complejo de templos de la antigua Heliópolis, donde se halló la estatua, fueron destruidos en época grecorromana. Por eso, cuando se encontró esta estatua rota en 6 pedazos, no sorprendió a muchos arqueólogos. Una de las estatuas medía 6 metros y estaba hecha de una piedra dura y única llamada cuarcita. Los investigadores pudieron encontrar el busto de la estatua de Ramsés, así como la parte inferior de la cabeza. Aunque en un principio no había inscripciones en la estatua que la identificaran como perteneciente a Ramsés II, al haberse encontrado cerca de la puerta de un templo dedicado a él, también conocido como Ramsés el Grande, se creía que la estatua lo representaba. Los investigadores han descubierto además la parte superior de la enorme estatua de piedra caliza de Ramsés. Aunque aún no se han encontrado todas sus piezas, los expertos esperan descubrir más partes para su restauración. Además, la excavación también descubrió una sección de 31 pulgadas de una estatua de piedra caliza de tamaño natural del nieto de Ramsés II, Seti II, el quinto faraón de los 19ª dinastía de Egipto. Número 4. Momias de cachorros de león. En lo más profundo de las antiguas tumbas, aguarda un secreto. Las momias de cachorros de león, inmortalizadas en envoltorios de lino, emergen como enigmáticas reliquias. A finales de 2019, los arqueólogos descubrieron un enorme alijo de artefactos antiguos y animales momificados. Lo más significativo, los raros restos de al menos 2 cachorros de león descubiertos en Saqqara, un yacimiento funerario situado al sur de El Cairo. También descubrieron diversas estatuas, desde toros hasta una mangosta, un ibis y un halcón. También se encontraron cocodrilos, cobras y escarabajos momificados. Asimismo, los arqueólogos también descubrieron un gran escarabajo de piedra y 2 más pequeños de madera y arenisca junto al escarabajo sagrado. Sin embargo, de todos estos descubrimientos destacaron 5 gatos momificados. Con ayuda de tomografías computarizadas, 2 de los animales fueron identificados como cachorros de león, basándose en los restos de sus huesos y en su tamaño. Los 3 felinos restantes aún no han podido ser identificados, pero los arqueólogos afirman que si las momias restantes no identificadas eran un leopardo, se trataba de una leona o una pantera, serían únicos en su especie y quizá no hubieran crecido del todo en el momento de su muerte. Los adoradores creían que estos felinos momificados eran deidades a las que rendir culto o bien ofrendas devocionales a los dioses. Como su finalidad sigue siendo desconocida, siguen siendo un misterio que tenemos que desentrañar. Número 3. 40 momias ocultas en el desierto. Perdido bajo las arenas movedizas del tiempo, emerge un asombroso descubrimiento. 40 momias, sepultados en el abrazo del desierto, desvelan sus historias jamás contadas. Fue en 2019, a través de una misión conjunta con el Centro de Investigación de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Minya, que arqueólogos egipcios descubrieron una tumba con 40 momias que datan de la época ptolemaica, del 30 y 23 a.C. al 30 a.C. Los restos embalsamados fueron descubiertos a 260 kilómetros al sur de El Cairo, dentro de 4 cámaras funerarias de 9 metros de profundidad en el yacimiento arqueológico de Tuna al-Gabel, en Minya. Las cámaras estaban excavadas en la roca y pertenecían a una familia de clase media. Cuando se encontraron estas momias, entre ellos había 12 niños y 6 animales, mientras que el resto eran adultos de ambos sexos. Pocos estaban envueltos en lino y decorados con escritura demótica, una antigua escritura egipcia. Otros fueron depositados en ataúdes de arcilla o sarcófagos de madera. También se desenterraron cerámicas, papiros y vistosas cajas de momias. 2. La momia gritona. He aquí la momia gritona, un inquietante enigma desatado.
hasta que se encontró en el complejo de tumbas de Deir el-Bahari, en Egipto, el inquietante misterio que se ocultaba tras el desconocido hombre también llamado la momia gritona, había desconcertado durante mucho tiempo a estudiosos y arqueólogos. El análisis del ADN de este antiguo cadáver egipcio, conservado con la boca abierta en un grito silencioso, sugiere que pertenecen al príncipe Pentawere, hijo del faraón Ramsés III, que conspiró para asesinar a su padre. El papiro de la conspiración del harén, que describe cómo la familia del faraón, los comandantes del ejército, sirvientes, mujeres de su harén y magos planearon asesinar a Ramsés III. Solo esbozó cómo los conspiradores fueron capturados y juzgados. Un grupo de mayordomos que permanecieron leales a Ramsés III y a su sucesor, Ramsés IV, supervisó el juicio de un gran número de personas que presuntamente habían ayudado a Pentawere, condenándolas a muerte o mutilación. Y según el papiro judicial, los mayordomos declararon culpable al príncipe Pentawere. Lo dejaron donde fue juzgado, y allí se quitó la vida. Si se quitó la vida envenenándose, ahorcándose o una combinación de ambas, la causa de su muerte, que le convirtió en un gritón, sigue siendo controvertida entre los eruditos. Pero, en lugar del debido proceso de momificación de los miembros de la realeza embalsamados en un sarcófago, el cuerpo de Pentawere solo fue enterrado cerca de las momias de otros miembros de la realeza, pero no estaba correctamente momificado. Sus restos también fueron envueltos en piel de oveja, que, según los expertos, es una práctica funeraria impura y degradante entre los antiguos egipcios. La inusual momificación y castigo de los muertos no fue un problema para la familia real. Han hecho que muchas mentes curiosas se pregunten si la conspiración del harén fue un éxito. Podría haber sido un éxito porque, en 2012, el resultado de una tomografía computarizada del cuerpo del faraón mostró marcas en la garganta del rey que parecían indicar que había sido degollado. Número 1. 59 momias del periodo tardío. El primer descubrimiento importante desde la pandemia en Egipto se encontró en los enterramientos de Saqqara, uno de los mayores yacimientos arqueológicos de Egipto. Un equipo de expedicionarios añadió 59 nuevos sarcófagos de madera a las listas del patrimonio del antiguo Egipto. El sarcófago fue sellado hace más de 2500 años, y sus restos momificados se envolvían en un paño funerario con inscripciones jeroglíficas. Estas momias eran sacerdotes, estadistas de alto rango y otros individuos de elevada posición social, y con ellos decenas de estatuas que incluían al dios Loto Nefertim y al dios dual Ptah-Sokar. Aunque se excavaron los 13 primeros sarcófagos, la adición de los otros 46 y su tesoro de tumbas hicieron de este un hallazgo monumental. Aunque estas momias impecablemente conservadas se descubrieron en un estrecho agujero, los investigadores creen que aún quedan más por encontrar. Esperamos que haya disfrutado de este vídeo. Nos vemos en el próximo.